Bienvenidos a este nuevo ciclo de clases que empezamos el día de hoy sobre los bautistas, en este caso, sobre los principios bautistas. Pero no te creas que nos vamos a quedar solamente en el detalle histórico o doctrinal o teórico, porque seguimos pensando en que esto es una clase de escuela dominical en la cual lo que vamos es a tratar de acercarnos a la palabra y aprender más de nuestro Señor. Pero en este ciclo que estamos trabajando vamos a hacer una práctica que se hace mucho en las iglesias bautistas, que es repasar, repensar, recordar qué son los principios bautistas. Como es la primera, vamos a hacer un poquito de introducción sobre todo este tema. Y para ello tenemos que partir un poquito del origen, ¿no? De la historia de los bautistas, para así terminar aterrizando los propios principios bautistas. ¿Quiénes son y de dónde vienen los bautistas? Ya sé que alguno habrá dicho, de Juan el Bautista. Bueno, pues realmente eso ni siquiera los bautistas solemos decirlo. Aunque algo de verdad hay, porque los bautistas lo que sí que defendemos es que nosotros estamos en esa continuidad espiritual que empezó con nuestro Señor Jesucristo, con las historias que vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, con lo que la fundación de iglesias que hacía Pablo. Nosotros nos creemos herederos de todo eso y no tanto de una sucesión apostólica o eclesial que diferentes denominaciones o instituciones o personas han ido ahí generando a lo largo de la historia. Les respetamos, pero no creemos que eso sea lo que identifique claramente el sentimiento de sucesión espiritual de lo que el Señor Jesús estaba diciendo, que va más en cada persona y en cada conversión que uno hace con nuestro Señor Jesús. Pero claro, en cualquier caso hay unos orígenes y una serie de cosas que hay que ir aprendiendo y cosas que son prácticas para la vida diaria. Los bautistas surgieron como una denominación separada en Inglaterra a comienzos del siglo XVII. Nunca se consideraron una iglesia nueva. La intención era más bien ser como reformadores de la iglesia que había en ese momento, de esa institución en la que estaba, hacer un llamamiento a que hay que volver a la palabra, hay que volver a la Biblia, hay que volver al Nuevo Testamento, hay que poner a Jesucristo en el lugar, en las prioridades que tienes en tu vida. Eso era verdaderamente el deseo que había y pensaban que se podía hacer desde dentro de la propia iglesia, pero eso no pudo ser así. La separación de la Iglesia de Inglaterra de Roma en 1534 desde luego se les antojó totalmente insuficiente. Se veía que había ahí ciertos intereses, por lo menos era la percepción de algunos de esos creyentes, que había intereses económicos y también políticos y lo que querían era separar la Iglesia del Estado. Dentro de la Iglesia de Inglaterra aparecieron los llamados puritanos, tratando de separar esa influencia del gobierno sobre la Iglesia. Pero no tuvieron mucho éxito y aunque pelearon, no llegaron a abandonar la Iglesia anglicana. El primer grupo de bautistas ingleses surgió dentro de esos puritanos, cuando apareció un grupo que era un poquito más radical que los anteriores, que viendo que no había lugar para la reforma, lo que pensaron es, vamos a tener que separarnos y montar nuestras propias iglesias. Y de allí se les llamó los separados. Se creó un gran interés por la lectura de la Biblia, que siempre estuvo en el centro de todas las ideas y de todos los proyectos. El personaje más destacado de esta época fue John Smith, un pastor que era también profesor de la Universidad de Cambridge y que después de leer la Biblia llegó a la conclusión de que los niños no podían bautizarse, solamente creyentes que entendieran el mensaje podrían profesar el bautismo. Los otros puntos que se tomó en general, ¿no?, y que tuvieron importancia fue la conversión del individuo, la libertad religiosa y la membresía de convertidos dentro de la Iglesia. El grupo de poder eclesial de Inglaterra vio en principio que tenía peligro todo su poder y toda su institución y de manera que fueron perseguidos, tuvieron que ir a Ámsterdam. Esta época fue sobre 1607 y allí se fundó lo que podemos llamar la primera iglesia bautista, donde había dos principios claros: la conversión personal por medio de la fe y el bautismo para los creyentes.
Todo esto podemos considerarlo como la primera iglesia bautista oficial de la historia, aunque precisamente ellos nunca se llamaron bautistas. Algunos os sonarán los anabaptistas o rebautizadores. Este es un grupo diferente cuyo origen está en Suiza, aunque hubo un grupúsculo de ellos en Europa. Es imposible vincularlos con los bautistas, es decir, no son los padres. El origen de la iglesia bautista es un grupo diferente que tuvo un desarrollo totalmente diferente, que se originaron en el tiempo de los reformadores, que tenían muchos intereses en común con ellos, solo que cuando empezaron a reconocer que solamente podía haber bautismo de creyentes, cuando empezaron a defender de una manera contundente la separación de Iglesia y Estado y empezaron a buscar reformas radicales, fueron también perseguidos por los propios reformadores, sí, por Lutero, por Zwinglio, hasta el punto de que casi llegan al exterminio. Los grupos herederos de esta corriente no son los bautistas, son los menonitas o los anabaptistas actuales. El nombre de bautistas en rigor histórico empezó como un mote, un nombre despectivo, sobre todo empezó dirigido ante los antipadobautistas alemanes en el siglo XVI, los que estaban en contra del bautismo infantil. Hubo críticas al bautismo infantil ya mucho antes, pero ahí en el siglo XVII fue cuando a los puritanos ingleses disidentes se les empezó a llamar también así. Con el paso del tiempo, en el siglo XVIII, los que llevaban ese título contestaban, y bueno, ¿y por qué no vamos a aceptar este nombre? Lo que importa a veces no es tanto el nombre, sino lo que significa todo lo que hay por detrás. El testimonio de los bautistas, su dignificación en el nombre, toda la trayectoria histórica y la relevancia de todo este movimiento ha llevado a que los bautistas sea el 11% de los protestantes en el mundo, que suponen aproximadamente unos 33 millones de miembros bautizados. Profundizar en los principios bautistas es lo que nos ayudará a encontrar sentido a qué significa ser bautistas. ¿Por qué nos llamamos bautistas? Bueno, la pregunta la verdad es que no es tan fácil como pudiera ser, porque realmente alguno diría, bueno, ¿por qué bautizan? Pero hay muchos evangélicos, hay muchas denominaciones que también bautizan, digamos, a creyentes o adultos, incluso con un entendimiento del bautismo mucho más radical que los bautistas. Los bautistas nunca aceptaríamos que alguien diga que la salvación viene por el bautismo. Eso los bautistas lo repelemos totalmente. No es esa la razón principal. Sin embargo, hay una serie de principios, de normas, hay una serie de sucesión histórica en esas creencias, una transmisión histórica en la que llamamos principios bautistas, lo cual define qué es un bautista y qué no es. Y por eso vamos a profundizar en ello. Es verdad que a veces incluso los propios bautistas no son conscientes de los propios principios bautistas y no se estudian tanto como se debería estudiar en la propia Iglesia. Hoy vamos a tratar de solucionar también esto entre nosotros, teniendo una herramienta como es estas clases para poder repasarlos y aprender de ello. Con estas clases vamos a tratar de corregir esto. Los principios bautistas no son todas las doctrinas cristianas que comparten muchas iglesias cristianas. Las doctrinas cristianas son el resultado de lo que se crea a la luz de la reflexión y la revelación bíblica. La doctrina, digamos que es lo que permanece, lo que no cambia dentro del cristianismo, lo que fue revelado en tiempos bíblicos y continúa hoy en día totalmente presente. Doctrinas tenemos, por ejemplo, la doctrina de Dios, que es Dios, sus atributos, la doctrina de Cristo, del Espíritu Santo, de la Trinidad en sí, la doctrina de la salvación, del pecado, la doctrina de la Iglesia. Pero los principios bautistas, o los principios en sí, es la consecuencia, la forma práctica de cómo podemos aplicar esas doctrinas, cómo vivir a la luz de esas doctrinas, que por supuesto siempre estarán basadas en la Biblia. Justo Anderson, precisamente el autor de este magnífico libro, historiador y pensador relacionado con el mundo de los bautistas, él dice al profundizar que el término principios bautistas es un poco inapropiado, que debería usarse el término de principios neotestamentarios, y menciona como otros estudiosos incluso prefieren llamarlo mensaje neotestamentario,
presentado por los bautistas. El origen de estos principios, desde luego, es el Nuevo Testamento y son el resultado del estudio de aquellos elementos que hacen que la Iglesia no pierda la esencia apostólica de la Iglesia primitiva. El énfasis de los bautistas es preocuparse por el legado espiritual de la Iglesia. Ese legado que empezó con Jesucristo y que después de 100 años empezó a perderse, que después de 325 años se armó una buena en la cristiandad con toda la protección del Imperio Romano, pero presa de una inercia que le separaba de la esencia del Nuevo Testamento y del mismo Jesucristo. Los principios bautistas existían mucho antes de la propia denominación, mucho antes de que dijesen los bautistas, estos son nuestros principios bautistas. Mostrar fidelidad a estos principios fue el principio de la denominación en sí, en el siglo XVII. La historia de los bautistas es una historia de disidentes, pero una historia de disidentes dedicados a buscar aplicación del Nuevo Testamento para sus vidas. Los principios bautistas son una herramienta perfecta para no perder la dirección que el Señor muestra. Dentro de los bautistas hay diferentes grupos denominacionales, incluso aquí en España, no solo en otros países, pero aquí en España hay varios que podemos identificar. Nosotros, nuestra iglesia a la que pertenezco, pertenece a la Unión Evangélica Bautista de España y tiene un documento donde recoge precisamente esos principios bautistas que compartimos todos. Entre ellos encontraremos la soberanía de Jesucristo, la Santa Biblia como única norma de fe, la iglesia local, el culto espiritual y sencillo, la iglesia universal autónoma, la interdependencia de la iglesia local, la administración eclesiástica, y algunos más, y bastantes de ellos iremos viendo durante este tiempo. El desarrollo de estos principios y la profundización puede ser una buena definición para saber qué son los bautistas y qué es lo que piensan y qué es lo que creen. El análisis cobrará sentido cuando lo hagamos en cada uno de nosotros y así los entenderemos mejor. Como meta personal proponemos la lectura de todos estos principios. Si no los tienes, vamos a poner un link dentro del propio YouTube para que puedas pincharlos y poder recibirlos de una vez y poder en PDF y poder imprimirlos. Te recomendamos que los leas todos para que tengas una visión global de lo que vamos a estar estudiando. El estudiar los principios de los bautistas debe hacer crecer en nosotros un sentimiento de ser fieles al Señor, a su palabra, aprendiendo y escuchando aquello que hemos recibido, que hemos visto, que hemos oído de aquellos que nos precedieron. Un texto, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La pregunta que hacemos hoy, con lo que vamos a acabar este estudio, es: ¿merece la pena reflexionar sobre los principios bautistas? ¿Lo habías hecho alguna vez? ¿Crees que van a aportar algo para tu vida? ¿Por qué estás en una iglesia bautista o por qué quieres ir a una iglesia bautista? ¿Piensas cambiar a una iglesia bautista? Reflexiona sobre todo esto, pero hazlo a la luz de la palabra. La semana que viene profundizaremos y presentaremos el principio de todos estos principios. Que el Señor te bendiga.